A ver, termine de leer esa parte de Génesis para continuar. Deja, deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que no tienen nada que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijo, no me encontrarás en ningún libro. Ya, gracias, Génesis. Hasta ahí nomás. Luego tiene una segunda parte que van a hacer un taller después que ustedes lo van a terminar de leer. Pero en este escrito, jóvenes, prácticamente se nos trata de decir eso, que se nos ha dado la vida para disfrutarla, para disfrutar de todos los placeres que nos da la vida. En ninguna de las cosas bonitas, buenas que nos da la vida hay nada de malo. Solamente tenemos que aprender a disfrutarlas sin hacer daño a nadie ni hacernos daño a nosotros mismos. Esa es la clave, eso es todo, jóvenes. Por eso dice clarito, incluso ni tu sexualidad es mala, pero a veces las personas entienden mal y dicen, no, es que la sexualidad es pecado. No, mientras se la viva a la sexualidad sin hacerse daño a uno mismo y sin hacer daño a nadie de los demás, es también un don de Dios para expresar el amor hacia la pareja, hacia la esposa, hacia la familia. Entonces, jóvenes, prácticamente lo que el autor nos quiere decir es aprende a disfrutar de los placeres de la vida mientras dure tu vida. Nosotros aquí en este planeta vamos a estar un tiempo muy limitado, depende de cada uno, ¿no? Algunos mueren más jóvenes, otros mueren cuando son ancianos, pero sea como sea, el tiempo es muy limitado. El más saludable, el que tenga mejor salud, etcétera, vivirá a lo mejor 90, 100 años, pero nada más. Alguna excepción tal vez vivirá más de 100 años, pero sea como sea, siempre será corto ese espacio de tiempo que tengamos para disfrutar la vida. Así que hay que disfrutarla con moderación, sin hacer daño a nadie, sin hacer daño a nadie, y más bien viviendo con alegría, con felicidad, todos los placeres que nos da la vida. Ahora vamos a ver, ¿qué es el placer? Concepto. Es todo aquello que nos produce una sensación de satisfacción. Miren, hay placer emocional en los sentimientos. Cuando tú te sientes amado, querido por alguien, eso es un placer de tipo emocional. Cuando usted se siente querido por sus padres, eso es placer emocional. Placer intelectual, sacar buenas notas, resolver un problema, que usted se pone a hacer un ejercicio de matemáticas y por fin comprueba que ya le salió la respuesta correcta. Eso es placer intelectual. Está el placer estético, el placer por la altura, por la belleza, por la música, por el arte, por la pintura. Eso es placer estético. El placer psíquico, que está en la fantasía, en la imaginación, en los sueños. Por ejemplo, los escritores. Imagínense la habilidad, la capacidad de imaginación que tienen los escritores para crear novelas, que son verdaderos libros de 200, 300 páginas. Y todo eso salió de la mente de una persona, de la creatividad, de la imaginación. Esa persona siente placer, un placer psíquico, al dar rienda suelta a su imaginación. Decía Epicuro, este es el gran promotor del placer, porque decía que los seres humanos tendemos a hacer las cosas que nos dan placer. Y jóvenes, si ustedes me preguntan, profe, ya mismo termino el colegio, ¿qué será de estudiar? ¿Qué será de seguir en la universidad? ¿A qué será que debo dedicarme en la vida? ¿Saben qué les diría, jóvenes? Piensen en aquello que más disfrutan, en aquello que les da mayor placer al hacerlo. Cada uno tiene algo, alguna actividad en la cual se siente muy feliz de hacerlo, que no queda con ninguna culpabilidad, no se siente mal, más bien se siente completamente feliz, realizado. Para unos puede ser el arte, para unos la música, para otros la pintura, el baile, la danza, la gimnasia, la educación física. Para otros puede ser leer, estudiar, saber, conocer cosas. Para otro puede ser el tema de los números, para otro puede ser
Puede decir, profe, a mí me gusta viajar. Perfecto. ¿Y qué tal entonces si sigue turismo, si sigue hotelería, turismo? O sea, piense, entonces, primer paso, piense en aquella actividad que le da placer. Segundo, siempre y cuando esa actividad pues sea una actividad lícita, ¿no? Segundo, mire si es que de esa actividad tiene que haber algún mercado, algún lugar, algún área donde usted pueda desarrollar esa actividad y pueda recibir a cambio una recompensa, dinero, con lo cual usted pueda vivir haciendo esa actividad. Entonces, si usted puede combinar esas dos cosas, estoy seguro que usted va a encontrar la actividad ideal. Es decir, usted se va a ganar la vida practicando su hobby prácticamente. ¿Sí? Entonces, bueno, jóvenes, algunas generalidades sobre el placer. Quería leer esta frase de Epicuro. Epicuro decía, el placer es el bien primero, es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión. Es la ausencia del dolor en el cuerpo y de la inquietud en el alma. Por tanto, miren, el placer no es cualquier cosa. El placer tiene que darle a usted una ausencia de dolor. Es decir, el verdadero placer no le trae dolor. Porque alguien podría decir, ay, ya, profe, y entonces al que le gusta beber alcohol, que siga nomás en su placer. No, porque el placer no puede ser de cualquier manera. Dice aquí clarito Epicuro que el placer no nos debe, el verdadero placer no nos debe traer dolor, ni tampoco inquietud en el alma. Porque alguien puede decir, ay, ya, profe, entonces los que se dedican a robar son felices robando, que sigan robando. No, porque el robar les trae inquietud en el alma. ¿Y cómo decir, profe? Claro, porque el momento que roban, saben que la policía está detrás de ellos y les toca andar escondiéndose y saben que en cualquier momento van a caer en la cárcel y saben que les tocará ir a la penitenciaría y saben que en la penitenciaría hay masacres y bueno, o sea, vive con inquietud en el alma. Entonces el verdadero placer dice que es la ausencia de dolor en el cuerpo y la ausencia de inquietud en el alma. Ese es el verdadero placer. Entonces, miren, hay que saberlo entender. Hay que buscar el mínimo dolor y el máximo placer. El placer es individual. Los placeres morales y los espirituales son más importantes que los físicos. Ojo, jóvenes, con esto. Miren lo que decía Epicuro de Samos, que los placeres morales y los espirituales son los más importantes que los físicos. ¿Cuáles son los placeres morales? Los placeres morales son aquellos que sentimos cuando hacemos el bien. Ejemplo, usted ayuda a una persona en algo, usted se siente feliz, satisfecho, la otra persona le sonríe, le agradece, y usted siente que hizo algo por alguien. Eso le da placer, eso es un placer moral por haber hecho el bien. Y el placer espiritual, que se refiere a los placeres del pensamiento, de la filosofía, de la reflexión, de la meditación. Y si quiere verlo desde el punto de vista religioso, serían los placeres de la oración. Entonces dice Epicuro de Samos que los placeres morales y espirituales son más importantes que los placeres físicos. El placer de comerse algo delicioso o de beber su bebida favorita, esos son placeres físicos. O el placer incluso de las relaciones sexuales es un placer físico. Pero dice Epicuro que más importante que esos placeres físicos son los placeres morales y espirituales. Ojo, aquí está lo que ya les mencioné al inicio. Abusar del placer produce dolor. A usted le encanta la torta mojada de chocolate, pero si usted abusa de eso, le produce dolor, se enferma. Una persona puede decir, a mí me encanta beber y alcoholizarme. Sí, pero si usted abusa del alcohol, eso le termina causando dolor. No solo al siguiente día, la jaqueca o lo que decimos acá en Ecuador, el chuchaqui, sino que luego a largo plazo se comienza a enfermar, viene la cirrosis hepática al hígado y viene un montón de consecuencias y dolor. Es más importante eliminar el dolor que conseguir el placer. Eso dice, todo esto dice Epicuro. Ahora, el hedonismo, jóvenes, es esta corriente filosófica que trata del placer y consiste en evitar el dolor y buscar el placer. La palabra hedonismo tiene que relación con el placer, ¿sí?
Entonces, hay diferentes tipos de hedonismo. Está el hedonismo absoluto. ¿Qué significa? Que todos los placeres deben ser satisfechos para que la persona alcance la máxima felicidad. Eso es irse a un extremo, ¿no? El hedonismo absoluto. Que si una persona, no sé, si una persona trabaja, le vienen deseos de comprarse el último celular, no importa, aunque se quede sin un centavo del sueldo, va y se compra el último. Aunque tenga su celular todavía en buen estado, dice, no, yo quiero el último celular, a este por ahí lo regalo aunque sean $10 y me compro el nuevo. Eso es buscar el hedonismo absoluto, buscar darse satisfacción y placer en todo. Eso es irse a un extremo total del placer. Luego viene el hedonismo mitigado, que es la búsqueda de placeres, que debe ser moderada. No todos los placeres tienen la misma importancia. Nuevamente recalca, los morales y espirituales tienen más importancia que los placeres físicos. Acuérdense de eso, jóvenes. Porque obviamente estos placeres morales y espirituales son los que nos humanizan, nos hacen más y mejores seres humanos. Aquí está Epicuro de Samos. Este es el filósofo griego que inició con esta reflexión y esta meditación sobre el placer. Vivió en el 341 al 270 antes de Cristo en Atenas, Grecia. Se educó en Samos, comenzó a enseñar en Mitilene, donde más tarde fue expulsado. Se trasladó a Atenas, donde fundó su escuela denominada Jardín, y falleció en el año 270. A estos filósofos muchas veces los expulsaban de las ciudades, algunos los condenaban a muerte. ¿Saben por qué? Por sus pensamientos, porque la gente no estaba preparada para escucharlos. Imagínense hace más de 2000 años escuchar a este filósofo que diga, no, el placer es bueno, el placer es bueno. La gente, ¿qué pensaba? La gente decía, este es un corrupto, este es un perverso, este es un morboso, este quiere corromper a la juventud. ¿Por qué? Porque hablaba del placer. Entonces, muchas veces en la historia los filósofos no se los ha sabido entender y la gente ha terminado condenándolos o aislándolos, echándolos a un lado. El placer es el bien primero, es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión. Bueno, esto ya lo leímos hace un momento. Entonces recuerde que el hedonismo es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como objetivo o razón de ser de la vida. Mire lo importante del hedonismo. Las dos escuelas clásicas del hedonismo se formularon en Grecia y son la escuela cirenaica y los epicúreos. Acá vamos a ir desmenuzando a cada uno. Los cirenaicos se plantean que los deseos personales se debían satisfacer de inmediato sin importar los intereses de los demás. Esta teoría fue expuesta por el grupo de los cirenaicos. Es decir, para este grupo de pensadores, de filósofos, el placer individual, los deseos personales eran los más importantes, los que se debían satisfacer primero, porque estar bien uno significaba estar bien para los demás. Pero claro, muchos lo interpretaron de manera negativa también, porque esto como que da pie al egoísmo, al individualismo, en anteponer mis intereses a los intereses del bien común, y eso no está bien tampoco. Bueno, jóvenes, ya se nos termina el tiempo. Aquí vamos a terminar para que se conecten a la siguiente hora clase. Y bueno, la próxima clase vamos a hacer algunos talleres referentes a este tema del placer. ¿Sí? Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Listo, ahí terminamos. Cuídense, que pasen bien. Chao, profe. Chao, pasen bien.